se cumplen 50 años desde la muerte de uno de los pilares de la pintura moderna. A lo largo de todo el año se dan cita a más de 50 exposiciones en torno a Picasso por todo el mundo, principalmente en España y Francia, países clave en su proceso creativo. Rompió todas las reglas, digamos, de lo que era la pintura tradicional y, por otro lado, revisitó los grandes mitos, no solo de la pintura, sino de la historia, los reinterpretó, los puso al día. O sea, realmente Picasso es el gran artista moderno y tiene una obra y una inteligencia inabarcables. Muchos son los sitios que recuerdan al pintor malagueño en París. El Museo Picasso reúne la más grande colección de su obra. También encontramos su huella en el Centro Pompidou, el barrio de Montmartre, el Café Les Deux Magots y el estudio donde pintó en 1937 una de sus piezas emblemáticas. En el número 7 de la Rue de Grand Agustín, Picasso abrió en 1937 un nuevo estudio. Aquí pintó el Guernica y vivió durante la ocupación alemana y lo conservó hasta 1967. Sí que es cierto que esta pieza tiene, además de ser una de sus piezas más importantes desde un punto de vista estilístico, si tú quieres, también lo es históricamente. El Guernica no solamente sirvió para recaudar dinero para los exiliados españoles y se convirtió en un símbolo contra la dictadura franquista. Se ha retomado en distintas causas como la guerra contra Irak, el apoyo a refugiados sirios y ahora con la guerra contra Ucrania. Creo que el mensaje de Guernica ya se ha abierto mucho más y se ha convertido también en una imagen contra lo que oprime, ¿no? A los que reivindica, ¿no? al ser humano en contra de la opresión. Picasso vivió en 1906 en el pequeño pueblo de Gossol, en el Pirineo catalán, una etapa decisiva donde pasó del postimpresionismo a los inicios del cubismo. Justo este periodo que desembocó en las Señoritas de Aviñón es el que abordará el Museo Reina Sofía en su exposición conmemorativa. Allí, bueno, pues digamos que vuelve a repensar sobre todo la figura humana y es alrededor de esa idea de cómo se trata la figura humana a partir de ese momento y cómo esta poco a poco se va, digamos, haciendo diferente, haciéndose más escultórica en cierta manera, y cómo esa figura humana está por un lado centrada en su modelo en aquel momento, que era Fernand, como podemos ver en este cuadro que tenemos aquí, y cómo poco a poco esta figura se va abstractizando y se va haciendo cada vez, digamos, más sólida. A 50 años de su muerte, Picasso sigue más vivo que nunca. Su obra es reconocida en todo el mundo, pero son también muchas las voces que critican su relación con las mujeres. Es cierto que de alguna manera hay un periodo en el que se le inflige una violencia a la figura de la mujer en su obra muy, muy evidente. Y ahí sí que es cierto que hay una deformación violenta, pero de hecho, o sea, es parte de ese expresionismo y de esa expresión de la violencia, infligida en este caso en el cuerpo de la mujer. Pero ya digo, la descomposición y la violencia aplicada a la pintura es algo que caracteriza siempre toda su obra. En 1940, México pidió que el Guernica formara parte de la Exposición Internacional del Surrealismo. Sin embargo, la petición fue rechazada. Y una de las razones por las que dicen que no se prestó fue porque en Estados Unidos tenían miedo de que al llegar a México los exiliados tomaran posesión de él como representantes de ese gobierno en el exilio, ¿no? A lo largo de todo el año, continuarán las distintas actividades en conmemoración de los 50 años de la muerte de Picasso. Para Canal 22, desde París, Francia, Francina Islas, corresponsal. Gracias a Francina por esta presentación.